¿Se han ido ya? Espero que sí. Yo es que me he quedado aquí encerrado porque es que ahí fuera lía una, pero gorda, gorda. Yo prefiero quedarme aquí, que aquí encerradico. Yo aquí me tapo, si viene alguien me escondo, porque hay veces que encerrado es como mejor se está. El problema es cuando te encierran los demás, no cuando te encierras tú. Ese es el problema. Saludos, bienvenidos de nuevo al canal de YouTube de la Biblioteca Regional de Murcia y a este ciclo de cine instantáneo en el que abordamos algunas películas y en este caso concreto varias películas de un director con una temática que se repite a lo largo de su carrera en distintas ocasiones. Estar encerrado, un grupo de personas que no pueden salir o no deben salir de un determinado espacio y además las relaciones y lo que acontece dentro de esa relación social tan concreta que es un grupo que no puede abandonar y no puede separarse, no puede disgregarse. Es una forma como otra cualquiera de conmemorar aquel 13 de marzo en el que se dio la orden de que en España nos quedáramos encerrados en casa, inicialmente durante 15 días y todos sabemos cómo se fue prolongando aquello, durante sucesivos periodos de 15 días hasta sumar unos cuantos meses. Y en parte seguimos en eso, seguimos en estar confinados dentro de un espacio, reducidos a unos pocos metros cuadrados, con la libertad físicamente coartada, aunque sea por unas cuantas horas al día, y con un microcosmos que establecemos a nuestro alrededor, con unas relaciones que establecemos a nuestro alrededor, que afortunadamente no tienen nada que ver con las películas con las que John Carpenter, a lo largo de su trayectoria profesional, nos ha encerrado. Sin duda, las dos películas más célebres de John Carpenter en las que el elemento del encierro tiene una mayor importancia son La Cosa y El Príncipe de las Tinieblas. En ambos casos, además, con una cierta inspiración Lovecraftiana, aunque sí que es cierto que en el caso del Príncipe de las Tinieblas tiene un componente más diabólico y no tanto de esas criaturas que asociamos con la obra de Lovecraft, pero sí que trasciende la posición del ser humano en el cosmos, en el universo, como algo muy pequeño y que forma parte de un pliegue que se escapa dentro de un tejido mucho más grande. Esa boca por la que se puede acceder a lo que desarrolla en otra película, como es en La Boca del Miedo, lo que hace es trascender la propia existencia del ser humano, que a fin de cuentas es el horror cósmico de Lovecraft, el reducir al hombre a una parte muy mínima de todo lo que existe en el universo. Y bueno, sobre todo la película, el encierro tiene que ver con la iglesia en la que transcurre casi todo el metraje y que es el escenario en el que se desarrolla la acción, con unos personajes que no pueden salir de ahí durante, ya digo, gran parte del metraje. El otro gran ejemplo, el paradigmático, evidentemente es La Cosa, esa base en el Polo Sur, con ese hallazgo que procede de otro planeta y que trae algo que contagia de alguna forma a los que están allí. No vamos a hacer también el paralelismo con los contagios y con las transformaciones, con todo lo que sucede en la película y todo lo que nos ha sucedido a nosotros a lo largo del último año, pero la cuestión es que tenemos ahí ese escenario, un escenario cerrado, un grupo humano que no puede crecer más, o por lo menos no se le pueden añadir más miembros por la situación de aislamiento de una base en la Antártida, pero ese elemento extraño que puede tener ecos también de lo que hemos visto en Alien, por ejemplo, pero a fin de cuentas es introducir un elemento extraño dentro de un grupo cerrado, en un espacio cerrado, y a partir de ahí la olla a presión sale sola. Pero todo esto no deja de ser elementos que John Carpenter pone ante el espectador para que sea capaz de reflexionar sobre cómo reaccionaría él en una situación similar, que al final es lo que podemos hacer muchos al contemplar muchas películas, tratar de ponernos en el lugar del personaje protagonista o de alguno de los secundarios y tratar de dilucidar cómo actuaríamos nosotros en esa situación. En este caso concreto, al tratarse de espacios cerrados, de limitación de movimientos y de grupos también muy estrechos de personas, el conflicto lo tenemos servido y sobre todo la relación que puede servir de paralelismo
con todo lo que ha sucedido a nuestro alrededor durante estos últimos meses, en los que nos hemos visto obligados a compartir espacios reducidos con grupos de personas que no podían ir variando, tiene que ser las personas con las que convives y de ahí no puedes salir, y sobre todo la gestión de estar en un espacio limitado durante un tiempo no tan limitado. Pues esta ha sido una de las constantes en algunas de las películas de John Carpenter. Pero además de estas dos que he citado, de estas tres, La Cosa, El Príncipe de las Tinieblas y En la Boca del Miedo, aunque en este caso no hay ese encierro y esa limitación de espacio, hay al menos otras dos películas que sí que me gustaría destacar por la reflexión que nos proponen acerca de qué es lo que encontramos cuando vivimos una situación de encierro, con dos diferencias: la amenaza interior, en el caso de Encerrada, y la amenaza exterior, en el caso del asalto a la comisaría del Distrito 13, que sin duda nos puede traer también imágenes vividas, por desgracia, en algunos momentos en los que recientemente hemos visto asaltos, vandalismo callejero y asedio a la policía. Pero ya digo, vamos a entrar un poco más en profundidad en estos dos elementos, el encierro con una amenaza interior, el encierro con una amenaza exterior y las situaciones de bloqueo físico y no solo físico que propone John Carpenter en algunas de sus películas. Estar encerrado tiene sus ventajas. Es un hábitat que puedes controlar. Si te lo curras bien, no viene nadie a molestarte. Puedes estar cómodo. El problema, el problema es que se conoce poca gente aquí dentro. Y la poca gente que puedas conocer cuando estás encerrado igual no es la más recomendable. Eso es lo que le pasa a la chica de la película Encerrada, que no conoce a la mejor gente. En el año 2010, John Carpenter dirigió uno de sus últimos trabajos, Encerrada, título original The Ward, una película ambientada en la década de los años 60, año 1966 si no recuerdo mal, y que nos traslada al interior de un psiquiátrico. El elenco no es demasiado conocido. Amber Heard, su protagonista, sí que es una actriz más reconocible, sobre todo desde que participa también en el archipopular género de superhéroes, porque ella es, si no recuerdo mal el nombre, Mera, uno de los personajes de Aquaman, el universo DC al rescate. Pero en este caso, John Carpenter, como digo, nos propone una visita a un subgénero cinematográfico que también procede de un subgénero literario, dicho lo de subgénero no con carácter peyorativo, sino taxonómico, que es aquel de las instituciones psiquiátricas en las que hay alguien recluido y donde vamos a descubrir, junto con ese personaje, que algo más ocultan esos muros que personas que, por desgracia, tienen sus facultades mentales perturbadas. En este caso ya digo que es una de esas propuestas que hace John Carpenter de situarnos en un ambiente cerrado, un ambiente opresivo, un personaje, el de la chica protagonista, que no tiene posibilidad de escapar, que está aislada y que a su alrededor va a descubrir que ni todo es como parece, ni todo es como se supone que debería ser, que son dos conceptos bastante contrapuestos, pero se dan en este caso. La locura, evidentemente, tiene también aquí un matiz importante. Nuestra protagonista debe tener un nivel de desequilibrio mental que la obligue a estar en esa institución, pero al mismo tiempo tiene también que tener el suficiente discernimiento como para ser capaz de darse cuenta, de percibir qué es lo que tiene alrededor, interpretarlo de manera adecuada y además ir investigando e ir descubriendo qué es todo lo que se le oculta. La película es, evidentemente, de los trabajos finales de John Carpenter. No podemos decir que ya haya perdido sus facultades como director, desde luego, pero no es uno de sus trabajos más esplendorosos, seguramente también por las limitaciones que tiene ya una carrera cuando está en declive y cuando a lo mejor no le resulta tan sencillo ni llevar sus producciones a cabo, ni sobre todo que estas tengan un presupuesto suficiente como para que tengan, digamos, mayor categoría. En cualquier caso, tampoco, viendo Encerrada, no se tiene la sensación de estar ante una serie B súper cutre, todo lo contrario, tiene una factura más que estimable, pero sí que es cierto que no es una historia, digamos, de gran complejidad.
Y de hecho también por su duración tan corta, menos de 90 minutos, menos de una hora y media, casi parece que se ha ido alargando hasta que tenga una duración, un metraje compatible con un largometraje, pero podría haber sido perfectamente algún capítulo de alguna serie, como por ejemplo algunas de las que ocuparon algunos de los últimos trabajos de John Carpenter, la serie Masters of Horror, muy recomendables sus participaciones en esta serie, donde dejaba mostrar su talento. Pero insisto, en este caso el elemento esencial del encierro nos muestra algo que no voy a remitirme a Shutter Island, la película de Scorsese con Leonardo DiCaprio, pero nos recuerda a esa película y otros trabajos similares en los que el protagonista, en este caso la protagonista, no solo se descubre a sí misma, sino que es capaz de descubrir qué otras cosas hay a su alrededor. Con todo en contra, partiendo, ya digo, de una perturbación mental, de una institución en la que precisamente se está coartando. Si ya tienes una libertad física restringida, incluso la libertad mental está también restringida, y donde además cualquier tipo de idea, de descubrimiento que tú puedas hacer, o de no solo de descubrimiento, sino además de elaboración de una teoría, corre el riesgo de ser rápidamente descartada, precisamente porque tu condición mental hace que nadie a priori vaya a confiar en que tú hayas descubierto que lo que hay ahí es esto. Y luego vamos a la segunda parte, que a lo mejor precisamente de lo que se trata es de que no lo descubras, y si lo descubres, de que no se te dé el suficiente crédito como para tratar de desmontar esto, que es una amenaza, porque a lo mejor dentro de ese encierro tuyo, quien te está custodiando es cómplice de esa situación. Como vemos, una situación diabólica, no en el sentido infernal, sino en el sentido de que no hay una forma de escabullirse de ella. Y eso quizá sea el elemento añadido que Carpenter aporta en Encerrada. Ya teníamos la limitación física, ya teníamos también la limitación mental en torno a qué es lo que podemos tomar en serio de una persona que está encerrada en una institución mental y qué crédito le vamos a conceder a sus afirmaciones. Pero es que además todo está orquestado para que precisamente no puedas sacar los pies del tiesto, y que incluso aunque descubrieras la verdad, eso no te lleve a ninguna parte, e incluso si pudiera llegar a algún sitio, aquello de que si te encierran en un manicomio y dices, oiga, que yo no estoy loco, la respuesta es claro, ¿qué vas a decir? Pues todo eso, esa limitación de movimientos, esa limitación física, ese encierro físico, se traslada también al campo mental, al campo psicológico, al campo psiquiátrico, con lo que sucede en esta película. John Carpenter, ya digo, ha sido el maestro de encerrar a la gente en los sitios, de someterlos ahí a una amenaza, y en este caso sí que es cierto que la amenaza, tampoco vamos a entrar en demasiados spoilers por si todavía no habéis visto la película, pero sí que es cierto que en este caso la amenaza difiere de lo que podríamos quizá esperar, pero no se aleja en ningún caso de lo que el maestro Carpenter nos ha propuesto siempre a lo largo de su filmografía. Esto de estar encerrado en un armario no tiene nada que ver con quedarse encerrado en una comisaría, estar toda la calle llena de vándalos que te quieren echar de edificio abajo y tú a ver cómo te refugias ahí dentro. Porque lo que tienes dentro es peligroso, pero lo que tienes fuera tela marinera. Si lo sabré yo. Situada a medio camino entre Estrella Oscura, su primer largometraje, y Halloween en el año 78, la película que le lanzó a la fama, justo en medio, como digo, en el año 1976, Asalto al Distrito 13. Guión, música y dirección. De todo eso se encarga John Carpenter en esta película, que para muchos consigue un equilibrio más que perfecto entre cine policíaco, cine de terror y género western. De hecho, hay quien dice que es casi, si no un remake, por lo menos una interpretación o una versión de Río Bravo. Esa película con John Wayne, en la que sí que sucede algo muy parecido a lo que vemos aquí, que es una custodia dentro de un edificio con unos malhechores que aguardan fuera y que quieren entrar, y por supuesto los que están dentro no quieren
que entren y no quieren que nadie se escape de dentro. En Asalto al Distrito 13, John Carpenter insiste, bueno, en realidad insiste por segunda vez, porque en Estrella Oscura ya había puesto a sus personajes protagonistas, a los tres pilotos de la nave, en un espacio confinado, muy pequeño, pero aquí además añadimos algo más. En el espacio no te puedes escapar porque fuera directamente mueres, pero es que en este caso, en Asalto a la Comisaría del Distrito 13, aunque podrías salir a la calle y respirar oxígeno y la presión no te destrozaría, la presión atmosférica, porque es si hablamos de la presión de quienes están fuera, eso sí que acabarían contigo. Estamos ante una trama de una primera jornada de un policía. Esto también es un lugar común en el cine, ese estreno, esa novatada, entre comillas, que se le pasa al policía en su primer día de trabajo, en este caso con el traslado de una comisaría a un nuevo edificio y con el traslado en un furgón de un preso muy particular. No va a tardar en formarse una algarada callejera que pretenderá entrar en ese edificio, con lo cual habrá que repelerlos y, por supuesto, un edificio algo menos endeble que la oficina del sheriff de la película de John Wayne, pero sí que es cierto que también sometido a determinado estrés, un edificio, por muy sólido que sea, los atacantes, los vándalos que lo estén asediando pueden conseguir acceder al mismo. El edificio lo puede impedir de manera pasiva, quienes están dentro también lo tienen que impedir de manera activa, y aquí es donde vemos ese elemento de terror que es la invasión, porque no va a ser una invasión pacífica. Los malhechores que están fuera, a los policías que están dentro, no les van a hacer precisamente caricias, y al mismo tiempo estos policías, por el hecho de estar encerrados, y aquí ya comienza a desarrollarse este germen habitual en el cine de John Carpenter, entre ellos mismos van a tener también sus propios problemas, es decir, ese frente común ante la amenaza que debería de unirles a todos. Vamos a ver cómo va a sacar lo peor de cada uno, también comprensible ante la angustiosa situación que viven por la amenaza exterior. Y evidentemente tenemos aquí uno de los contrapesos habituales también en el cine de Carpenter, que habitualmente parece que es un cine el suyo muy destinado simplemente a divertir, a entretener y poco más, pero nos propone dilemas morales bastante complejos, como en este caso lo más sencillo sería a este señor al que reclaman ponerlo en la calle, que se lo lleven los suyos y ya la comisaría se queda a salvo y las vidas de los que estamos dentro queda también a salvo. Pero evidentemente no puedes hacer eso, tienes el deber de custodiarlo, y aquí empiezan también las fricciones, porque evidentemente dentro de un grupo hay diversas sensibilidades, diversos intereses, diversos puntos de vista, y claro, siempre habrá alguien que diga, no, este tío de aquí no se mueve porque mis principios y nuestra obligación nos lo demandan, y habrá quien diga, mira, los principios y la obligación están muy bien, pero llegar vivo a mi casa está incluso mejor. Y evidentemente toda esa olla a presión recibiendo fuego desde fuera y recibiendo fuego desde dentro no augura una salida airosa, y en cualquier caso sí que augura lo que sucede en esta película, que es una serie de situaciones conflictivas, comprometidas, con una tensión muy elevada, y desde luego mostrando ya digo, año 1976, se había estrenado apenas un par de años antes John Carpenter en la dirección de largometrajes, y ya aquí apuntaba maneras y permitía confirmar que estábamos ante un director que desde luego todo su potencial lo fue evolucionando en las películas posteriores, y sí que es cierto que quizá constreñido a unos géneros por algunos considerados menores y desde luego bastante restringidos en cuanto a variedad, pero como digo, sí que hay una serie de elementos comunes, habituales, y que son los que lo han traído esta semana a este repaso. ¿Qué es lo que sucede cuando estamos encerrados? ¿Qué es lo que sucede cuando no podemos salir, cuando hay una amenaza exterior? Y cuando esa tensión externa provoca también tensiones internas, porque me temo que, por desgracia, en muchos hogares, en muchos lugares se habrá vivido durante estos meses pasados las tensiones propias no de la convivencia habitual, sino de la convivencia forzada por no poder abandonar un lugar o por tener que pasar unas horas de una forma muy concreta, que es lo que supone estar encerrado, y luego sobre todo también con espacios físicos limitados.
La pérdida de libertad de no tener esa capacidad deambulatoria también puede suponer una prisión mental. De hecho, en Asalto a la comisaría del Distrito 13, lo que vemos también es eso, una prisión física que se constituye en prisión mental. Al igual que en la película anteriormente comentada, en Encerrada, también veíamos como la prisión mental de quien tiene un trastorno psiquiátrico también tiene sus peajes físicos. Y en esos casos concretos de lo que aparece en esa película, son personas a las que hay que limitarles su libertad deambulatoria, precisamente por esa, entre comillas, prisión mental que tienen, que es algo que siempre exagerado, por supuesto, en muchas ocasiones muy apartado de la realidad, viene muy bien al cine para poder generar las tramas que nos llevan a ver las películas, como en este caso, porque siempre parecería muy sencillo decir, bueno, que pidan refuerzos, ya vendrán los refuerzos, esto en el mundo real seguramente se podría haber solucionado de otra forma y podemos pensarlo, pero luego tenemos los ejemplos que de vez en cuando nos traen los medios de comunicación de cuando se produce un asalto a un lugar en el que se debería de estar con esa libertad de movimiento restringida y podemos referirnos así, por ejemplo, al más o menos cercano caso del asalto, en fin, un asalto un poquito de aquella manera a Capitolio, un lugar en el que la libertad ambulatoria debería estar restringida y ya vimos las fotos y las grabaciones de vídeo de gente que estaba por ahí deambulando como Pedro por su casa, con lo cual en ocasiones esa ruptura de esa libertad, ese traspasar los muros, lo que supone es un plus de inseguridad. Y ese es el principal elemento de asalto a la comisaría del Distrito 13. Esos muros que limitan la libertad de los que están dentro son los únicos que les protegen del exceso de libertad que se tomarían los que están fuera. Y ahí tenemos de nuevo otro de esos dilemas. He perdido mi libertad, pero a cambio he ganado seguridad. Seguridad mientras aguanten los muros. Y los muros de la comisaría del Distrito 13 veremos a ver lo que aguantan, porque la comisaría será nueva, pero todos sabemos que las nuevas construcciones, las nuevas edificaciones también necesitan asentarse. ¿Se puede salir ya? ¿Se puede salir ya? Uf. Ay, de verdad, oye, aquí se está muy bien, eso sí. Esto del alcanfor y la lavanda coloca, ¿eh? Voy a quedar un ratito más, ¿eh? Le estoy cogiendo el gusto.